Ahora el artículo 346 para iniciar. Comercial, así que gracias una vez más y ¿Sí? ¿Quién está leyendo por ahí? 346, por favor, si alguien me hace favor de leer. Licenciada. enciende el micrófono. Adelante. Artículo 346. Nos dice que todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia, que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Extraordinariamente, siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para ese objeto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad el titular del tribunal. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad de señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimaren absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Muy bien, gracias. Bien, entonces acá lo que vemos interesante o lo más importante del artículo 346, que en el primer párrafo vamos a encontrar la primera audiencia, ¿verdad? Para recepción de pruebas. En el segundo párrafo encontramos la segunda audiencia, la cual tiene que ser en un plazo de 15 días, no mayor de 15 días, recuerden eso. No mayor de 15 días, ¿sí? Bien, en la primera no se logró aportar toda la prueba. Bien, en el tercer párrafo encontramos la recepción de pruebas extraordinarias, que es en un plazo también, o tercera audiencia, si ustedes quieren anotarle ahí. Yo le anoté acá en mi código recepción de pruebas extraordinarias, ¿verdad? Y ahí le anoté también 8 días, que es el plazo para la misma. En el siguiente párrafo encontramos también, ¿verdad? Que en el en el cuarto párrafo, 3, 4, 5, en el sexto, encontramos la prueba fuera de la República. A esta prueba fuera de la República le vamos a anotar el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si alguien lo tenga por ahí que me haga favor de leer. Este artículo que nos establece. Recordemos que supletoriamente vamos a apoyarnos en este código, ¿verdad? En esta ley. Artículo 124. Artículo 124, término extraordinario de la prueba. Cuando en la demanda o en la contestación se hubiere ofrecido pruebas que se deban recibirse fuera de la República y procedente legalmente, el juez a solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable suficiente según los actos y circunstancias que no excedan de 120 días. Entonces, estamos ahí con ese plazo, 120 días, prueba fuera de la República. Bien, artículo 347, pues ya no, aquí nos establece que las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos. Esa es la declaración de testigos, ¿sí? Y el 348 nos establece también el llamamiento judicial. Nos indica que todos los habitantes de la República tenemos la obligación de comparecer ante un órgano jurisdiccional competente para prestar declaración o para concurrir al llamamiento judicial en algún juicio o en alguna situación, alguna investigación también. También el Ministerio Público, ¿verdad? Nos puede citar, no porque seamos
responsables de un hecho delictivo, sino porque puede ser que nos hayan propuesto de testigos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar, tenemos la obligación de presentarnos siempre y cuando también nos establezca cuál es el objeto de la comparecencia, cuál es el motivo por el cual me están citando, sobre qué aspectos va a versar o se va a realizar mi declaración y qué día y hora me tengo que presentar, ante qué órgano jurisdiccional, dentro de qué proceso y los sellos del juzgado, ¿verdad? Los sellos y el membrete, tal vez no tienen hojas membretadas, pero sí tienen sellos. Entonces usted tiene que ver que vayan los 2 sellos estampados donde diga organismo judicial. Igual para los allanamientos, que dicho de paso, ¿verdad? Les recuerdo. Yo sé que ya lo saben, pero les recuerdo. Venimos a cabo un allanamiento, permítame la orden de juez, ¿verdad? Sellos del juzgado, membrete del juzgado. ¿Qué juez está ordenando el allanamiento? ¿Verdad? Si es un secuestro, si dice secuestro, vean ustedes si lo establece la orden de juez. Si dice solo allanamiento o si dice también secuestro, ¿verdad? Es muy importante que ustedes como abogados, cuando se les solicite en una diligencia, lean bien las órdenes que emite el juez. ¿Y qué juez la emitiendo? ¿En qué plazo? Recordemos, bueno, sí, ustedes ya conocen todo esto, recordemos que el plazo lo dice el mismo oficio, 15 días, 8 días, si se está prorrogando, puede ser que ya se venció el oficio y no sabemos, ¿verdad?, qué se está dando ahí. Entonces ustedes tienen que estar muy prestos, muy listos para leer a qué van a ir a un juzgado o a qué va a comparecer su patrocinado o su patrocinada. Siempre hay que leer, ¿sí? Lean ustedes bien todo lo que se dilucide dentro de un proceso. Las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional Civil, pero también puede llegar el notificador y le puede llegar a su despacho jurídico y decirle, licenciado, el día y hora X se le está citando y le puede entregar una resolución donde establezca el juez que la señorita Patricia Gómez, que señala el lugar para recibir notificaciones, está citada para comparecer para una declaración en cuanto al proceso X, ¿verdad? Y la situación sobre la que versa el proceso. Entonces, sí, tiene usted que estar listo como abogado para ver qué es lo que indica la citación, ¿sí? Recordemos la desobediencia, ¿verdad? Que aquí mismo nos establece el artículo 348 al no cumplir al llamamiento de un órgano jurisdiccional. Incurrimos en el delito de desobediencia, porque ahora es un delito, ahí se recuerdan, que es un delito, ¿verdad? Entonces, por favor, y también pues se puede ordenar ¿cómo se dice esto? La comparecencia a través de la fuerza pública, ¿verdad? Se puede ordenar también. Bien, el artículo 349 también nos establece que, mejor leámoslo, porque sí está un poco grande y se los voy a explicar. Por favor, ¿quién me hace favor? 349. Artículo 349. Cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de contestada la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. El juez también podrá facultar al exhortado para que señale día y hora en que deba recibir la información, pero la resolución respectiva deberá notificarse a las partes con la debida anticipación. En este caso, la notificación se hará por exhorto telegráfico, que el exhortado dirigirá al exhortante, quien por la misma vía informará a aquel haber hecho la notificación. Bien, gracias. Bueno, el artículo 349 nos establece que los testigos pueden declarar aún no estén dentro de la no jurisdicción, sino dentro de del perímetro del juzgado de trabajo y previsión social.
¿Esto qué nos indica? Que el juez de primera instancia puede comisionar al juez de paz para que reciba la declaración de testigos y indicándole el día y la hora en que se va a recibir dicha declaración. Suponiendo que haya un desastre natural y que esta persona no se pueda presentar al juzgado, específicamente a las instalaciones del juzgado de trabajo, el juez de instancia puede comisionar al juez de paz indicándole a través de un exhorto que reciba la declaración de la persona con sus datos de identificación, y después de recibir la declaración que se levanta un acta, se hace constar la declaración ante el juez de paz, firma el juez de paz, firma la persona testiga, y esta acta es remitida de vuelta al juzgado de trabajo y previsión social. Asimismo, se puede también, esta indicación o esta resolución se puede enviar por exhorto. Por eso no habla aquí que el juez puede facultar al exhortado. El exhortado es el juez de paz. En este caso, puede ser también un juez de instancia. Si la persona está en otro departamento, puede también recibirse y señalarle día y hora en que se deba recibir la declaración. Se debe notificar a las partes con la debida anticipación, nos establece el artículo 349. Pues sabemos que son 3 días, ¿verdad? 3 días para las notificaciones, según lo establece la ley del organismo judicial también y el reglamento general de tribunales. También el Código Procesal Penal nos establece los plazos para realizarse las notificaciones. Entonces, son 3 días de anticipación para la audiencia o para la diligencia que se va a realizar para que las personas estén notificadas legalmente. ¿Para qué? Pues son los plazos que la ley establece. Bien, entonces pasamos al artículo 350. Por favor, bueno, mejor les voy a resumir el 350. El patrono tiene la obligación de permitir que los trabajadores concurran a las citaciones judiciales emitidas por un órgano jurisdiccional y a prestar su declaración, a prestar su testimonio o presentarse a las audiencias respectivas. En este caso, puede hacer que la persona de darle el permiso respectivo. A esto se refiere más que todo el artículo 350 y no tiene, sin menoscabo de sus intereses, o sea que no puede ser despedido, o en muchos casos yo he escuchado mucho que me dicen, mire, es que no van a pagar el séptimo, porque ya estoy pidiendo muchos permisos y se les da su constancia, se les entrega su constancia de que, no sé si me escuchan. Sí se le escucha, licenciada. Sí, aquí me está saliendo gracias, aquí me está saliendo un anuncio que el video está en pausa, pero me avisan por favor. Entonces, nos informan a veces que no les van a pagar, que los van a despedir y que pues las personas también tienen derecho a asistir a las audiencias, a pesar de que se les da su constancia. Pero esto también es ellos pueden presentarse a la Inspección General de Trabajo y hacer efectiva también su queja, ¿verdad? Porque ellos no tienen no tiene que menoscabarse sus derechos en cuanto a asistir a las audiencias o a dilucidar diligencias en los órganos jurisdiccionales respectivos. La tacha de testigos del artículo 351 nos establece acá que no va a interrumpir el juicio, ¿verdad? Y que se admitirá dentro de las 24 horas siguientes a la declaración de que se trate y la prueba para establecerse se recibirá en la propia audiencia o en la inmediata que se señale. Estoy leyendo el artículo 351, párrafo segundo, para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer. Si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas, no es causa de la tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa de que se trate o fuere propuesto por esta. Por favor, lean ustedes ahí más despacio.
¿Cuáles son los cargos de dirección que nos establece el mismo Código de Trabajo? ¿Cuáles son los cargos de representación? Porque aquí lo que establece es que sí será motivo de tacha los cargos de representación o de confianza en la empresa de que se trate, también los de dirección. Entonces, para tener una mejor claridad, aquí no se establece el mismo Código de Trabajo, ¿verdad? Que cuáles pueden ser objeto de tacha. ¿Cuál es la tacha? Pues que ya sea la persona demandante o demandada indique dentro de la misma audiencia que no puede ser válida la declaración del señor Jorge López porque él ocupa un cargo de representación en la empresa y obviamente pues no va él a declarar lo que vio o lo que le conste, ¿verdad? Porque es una persona pues que está subordinada a la persona, al patrono y que no se tome en cuenta esa declaración. Eso es lo que nos establece el artículo 351. Pero por favor lean ustedes ahí con más detenimiento qué nos establece qué nos establece el Código de Trabajo que se tiene que tomar como cargo de representación, confianza y dirección. Bien, artículo 352, por favor, alguien que me apoye con la lectura. Artículo 352, dictamen de peritos. La parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días, que se contarán de la fecha de celebración de la primera comparecencia, efecto de manifestar sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal en definitiva señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez y solo en el caso de que estos no se pusieran de acuerdo, designará un tercero en discordia, que dictaminará en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer en su caso. Las partes no pueden tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviere motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Bien, más que claro, ¿verdad? Nadie puede solicitar en audiencia que sea removido de su cargo o que no se tome en cuenta un dictamen pericial o un expertaje. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer el juez y con un motivo suficiente para dudar de la imparcialidad del perito que lleva a cabo, que presentó el expertaje o que presentó el dictamen. Y no cabe recurso alguno. Puede solicitar en audiencia que se rechacen los dictámenes periciales del doctor o del perito o del técnico en investigaciones, pero no cabe recurso alguno si el juez no da con lugar la solicitud. La exhibición de documentos, por favor, artículo 353. ¿Me hace favor alguien de leer? Artículo 353. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez ordenará para la primera comparecencia, conminando a la parte demandada, si fuere esta en la que deberá exhibirlos, con una multa de 50 y 500 quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Si esta prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia. Si fuera necesario practicar expertaje en libros de contabilidad, de salarios o de planillas en los documentos, se procederá en forma que señala el artículo anterior, debiéndose conminar por el tribunal a quien deberá exhibirlos para tal fin, con multas establecidas en el párrafo procedente si no cumpliere con el mandato del tribunal.
Gracias, sí. Bien, exhibición de documentos, lo más importante acá en la primera audiencia. Ya, ahí estamos, debiendo, bueno, acá nos indica, ¿verdad? Si fuera necesario practicar el expertaje en el párrafo tercero del artículo 353, en los libros de contabilidad, salarios o planillas, en los documentos se procederá en la forma que señala el artículo anterior. Lo que nos establece el artículo anterior, el dictamen de expertos, ¿sí? Exhibición de documentos, libros de contabilidad, salarios, planillas, primera audiencia. Nos establece también acá que deben de ser combinados por el tribunal, quien deberá exhibirlos para tal fin con las establecidas si no cumpliere con el mandato del tribunal. Esto se refiere cuando hay una orden de juez de presentar o de entregar los libros de contabilidad o salarios o planillas y no lo hiciera la persona responsable o la persona obligada, el juez entonces tomará, pues señalará las multas respectivas si no cumplieren con el mandato del tribunal, ¿sí? Eso es en cuanto a la no exhibición de los mismos o a la negativa de presentarlos o de exhibirlos. Bien, Código Judicial 354, por favor, si alguien me hace favor de leerlo. No los mismos, otros, por favor. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Gracias. Bien, confesión judicial en la primera audiencia también, por favor, anótenle ustedes ahí, primer párrafo. Pero si fuere, nos establece también que en la primera audiencia se va a diligenciar esta prueba. Y el absolvente será citado bajo de apercibimiento de ser declarado confeso, lo que hemos visto mucho, ¿verdad? Que si no se presentan son declarados confesos y en su rebeldía. Bien, y si fuera el demandado el que propone la prueba, entonces el juez la evacuará en la audiencia más inmediata, o sea, señalará una audiencia en la cual se pueda diligenciar esta prueba propuesta, ¿sí? Y ahí se va a evacuar la prueba, o sea, se va a diligenciar, se va a conocer en esa prueba. Y igual, citándose bajo apercibimiento de ser declarados confesos en su rebeldía, ¿verdad? Se declara confeso por rebelde, ¿sí? Bien, en el siguiente párrafo encontramos que de igual forma se va a proceder para el reconocimiento de documentos, igual como como el párrafo anterior. Cuando la confesión, estoy leyendo el párrafo tercero, el párrafo cuarto. Entonces, igual acá, cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo confesado, si se pidiere, lo que será constar si que el juez dicte sentencia y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Lo que hemos visto también en la conciliación, que si la conciliación es parcial, se va a redactar un acta donde se establece sobre qué puntos se conciliaron y los que no, bueno, y ahí pues no hay obligación de dictar sentencia. En cuanto a los puntos que quedaron pendientes, se continúa el juicio. Es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Y se procederá por la vía ejecutiva con base en el acta que se faccionó de la conciliación parcial o de lo que sí se pudo
conciliar o de lo que sí quedó en acta, y lo que no quedó en acta, eso sí se va a continuar con el juicio y hasta dictar sentencia. Artículo 355 nos establece cómo se debe de identificar a una persona cuando se presenta a una audiencia, cuando se presenta a una diligencia judicial. Pues aquí nos establece el artículo 355, segundo párrafo y primer párrafo. Recordemos que ya no es cédula de vecindad, es DPI. Entonces, acá nos damos cuenta de que en las declaraciones de testigos también y en los dictámenes de expertos se consignarán los nexos que tengan con los litigantes y demás circunstancias legales que sirvan para calificar la prueba. Y si son parientes, si son vecinos, si se conocen y de dónde se conocen, ¿verdad? En cuanto a los testigos, en cuanto a los peritos también, o dictámenes de expertos. Dictámenes de expertos también son los dictámenes de los peritos. Entonces, en este caso, si el testigo no se identifica, no podrá prestar declaración. Tampoco se le podrá discernir el cargo al perito que no llene requisitos. ¿Cuáles requisitos? El nombramiento como tal de parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por ejemplo, el nombramiento que se le lo facultó para poder hacer expertaje de libros, igual puede ser del Ministerio Público. Entonces, también tiene que identificarse. En el último párrafo encontramos en lo que respecta a asesores, abogados también, ¿verdad? Si el abogado no presenta su carnet 2022, bueno, en mi caso, de lo que yo, por la experiencia, les puedo decir que no se puede rechazar la presencia de un abogado en la sala de audiencia solo porque no tiene el carnet del 2022. Yo no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Lleven su recibo. No tengo carnet porque está en trámite, porque se me perdió, porque no lo he sacado. Seamos honestos, y a veces uno no quiere gastar en eso porque simple y sencillamente no tiene dinero o porque no lo quiere hacer, y está bien, ¿verdad? Lleve su recibo de pago de todo el año o que esté al día, ¿sí? Y entonces usted ya le dice al auxiliar, al secretario: aquí está mi señor juez, aquí pongo a la vista mi recibo de pago del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde consta que mis cuotas están canceladas, estoy al día en mis cuotas. Eso es lo que quieren, ¿sí? No importa que no presente carnet, porque esa no es motivo para que no lo dejen entrar a la sala de audiencia. Si usted está personado, si usted tiene todo el derecho de estar ahí con su patrocinado o patrocinada, eso, ¿verdad? Para efectos ya de la práctica. Bien, artículo 356, por favor. ¿Alguien que lo lea? Artículo 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala resolverá lo precedente. Bien, lo que hemos hablado en otras ocasiones, que si no me reciben pruebas en la primera instancia, puedo proponerlas en la segunda, y lo que establece el artículo 356, que también la sala me puede resolver. Puede hacer que la sala en segunda instancia sí las tome en cuenta. Entonces, ahí se nos abre otra puerta para que podamos, como abogados, asesores, abogados, directores, presentar la prueba también, protestar primero, ¿verdad? Hacer constar la protesta de por qué no se recepcionó o por qué no se recibió la prueba, y presentarla en segunda instancia, ¿verdad? Ahí tenemos también otra salida, y que la sala me resuelva, ¿verdad? No me la recibieron aquí, pues también presento mi protesta, porque eso es importante. Veamos aquí en el 356, nos establece que tenemos derecho a que se nos haga constar la protesta
y a solicitar la recepción de las mismas en segunda instancia. Entonces, háganlo constar siempre que ustedes no estén de acuerdo en algo, para que ya ustedes con base en eso puedan continuar en la siguiente instancia y que puedan presentarlas y que pues de hecho se les pueda resolver a favor. Bien, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no vienen dudas ni preguntas, yo los dejo, que tengan una buena tarde. Solo para hacerles una aclaración, el link de asistencia, yo ya me puse de acuerdo con los compañeros encargados en qué momento ellos lo envían. Después de eso, son 5 minutos, por favor, para que se puedan anotar. ¿En qué momento lo vamos a enviar? Eso es una atribución del docente, y es el que indica en qué momento, ¿sí? No puedo ponerlo en todo el periodo tampoco, porque entonces se dan muchas situaciones ahí. Yo también recibo cursos en línea y a mí me mandan el link cuando el docente lo considera, nos da un plazo igual de 5 o 6 minutos y después se cierra el link, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes ahí en clase para ver en qué momento se libera el link o se envía y anotarnos, por favor. No les lleva más de 2 minutos, no puedo tener el link durante toda la clase y después de la clase tampoco, porque entonces a veces sí le he dicho a los compañeros que lo dejen 5 minutos más atendiendo algunas peticiones, pero no debe ser así. En los cursos ya universitarios de posgrados, no le están preguntando a uno, mire, disculpe, ¿tendrá tiempo de llenar el link? Sino que se lo envían 5 minutos y usted no se anotó. La docente ya no nos da tiempo a nosotros de decir, licenciada, fíjese, o doctora. Entonces, por favor, yo sí les voy a agradecer que los que estén pendientes ahí en su clase, vean el link, métanse al chat, lo ven y ustedes ya van anotándose, si fueran tan amables. Quisiera darles gusto a todos, pero no puedo. Entonces, por favor, esa es una instrucción que yo les he dado a mis compañeros que me apoyan en las clases. Así que les agradezco el día de hoy. Tengan buena tarde. Si no tienen alguna duda o pregunta, y si la tienen, por favor, les doy unos minutos para que puedan ustedes también dirigirse a mí. Feliz tarde, licenciado.